Bueno, como muchos sabéis, y os he contado en los directos, ¿no? Pues tengo deudas, ¿no? Tengo, pues, un pasado financiero un poco jodido, ¿no? Pues, pero por mala cabeza, ¿no? Por dejadez, por no querer hacer frente a las cosas, ¿no? Sobre todo de mi época pasada, ¿no? Son como unos 7.000 euros en total, ya hemos pagado, yo diría que una tercera parte, y poquito a poco pues me lo voy quitando, ¿no? Pero muchos me estáis preguntando, tanto en los streamings como en los mensajes de YouTube, ¿no? En los comentarios de YouTube me estáis diciendo, joder, Johnny, ¿cómo lo hiciste cuando sabías todo lo que te quedaba por delante para, para no desmotivarte, para no deprimirte, para que no te diera un bajón, para decir, tiro la toalla y no lo intento más? Bueno, en mi caso ha sido todo una escalerita peldaño a peldaño, muy poco a poco y muy paso a paso, ¿vale? Fueron pequeños pasos que me fueron dando fuerza y motivación en conseguir el siguiente paso y en seguir intentándolo. Lo primero fue dejar las drogas. Eso fue ya, ¡pum!, un siguiente paso, un siguiente escalón, en sentirme más a gusto conmigo mismo y en tener confianza, ¿no? Porque al final todo el mundo, para tener una buena actitud, para tener pues esa mentalidad, ¿no? Ese buen ánimo, esa alegría, nos hace falta confianza, ¿vale? Y la confianza es muy difícil de conseguir, ¿no? Porque todos somos temerosos, todos nos hemos llevado palos y al final, palo, 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 palo que te llevas, al final te da miedo asomar la patita y dices, me cago en la puta, solo me llevo palos, pues no tengo ganas de llevarme otro palo, me quedo aquí donde estoy, ¿no? Pero bueno, en mi caso fue ese pequeño primer paso, luego hubo otro, luego otro y luego otro. Y así vas construyendo a base de muy pequeñas metas, en mi caso, no todos los casos son iguales, cada uno debéis conoceros a vosotros mismos, pero en mi caso funcionó así, ¿no? Eh, el haber conseguido dar esos pequeños pasos en conseguir esa confianza en mí mismo me ha hecho ir evolucionando como persona y sobre todo ser una persona con más confianza. No un confiado, que es muy diferente, pero sí tener confianza en lo que hago, en que soy capaz, en que si yo quiero hacerlo, puedo hacerlo y si no se puede, encontraré la manera de hacerlo. ¿Vale? Eso es muy importante, llegar a esa confianza. Cosas que creo que te pueden ayudar a conseguirlo, como me han ayudado a mí, ¿vale? Es que te establezcas unas metas que sean alcanzables para evitar frustraciones. Algo que tú veas que puedes conseguir y que puedes hacer. Y eso va a hacer que cada vez tu actitud vaya siendo mejor. Que cada vez tus ganas vayan siendo mejores. Porque digas, bueno, si he podido esto, voy a poder con esto otro. ¿Vale? No te pongas, yo qué sé, quiero correr una maratón si no has corrido 100 metros. ¿Vale? Poquito a poco. Hoy 100 metros, mañana 101, mañana 102. Y así poquito a poco cogerás esa confianza, esa motivación y ganarás en actitud y en ganas. ¿Vale? Otra cosa que me decís, ¿no? Joder, Johnny, ¿y cómo haces para sacar la mejor versión de ti mismo cada día? ¿Cómo haces para ir alegre al trabajo? ¿Cómo haces para estar contento con esa... No sé, se te ve buen rollo, transmites buen rollo? Me encantas, tío, me encanta tu canal porque siempre estás de buen rollo en el trabajo y tal. Bueno, porque esa es mi actitud. Eso es lo que yo elijo ser, ¿vale? Eso es lo que yo elijo para cada día. No dar cabida a todo lo que resta, a todo lo que no aporta, aparta, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final te dejas envolver por ese aura de mala vibra de mierda y hace que te arrastre. Entonces, directamente, a ver, yo entiendo que si una persona me viene un día o alguien y me cuenta un problema, yo voy a empatizar, le voy a poner la oreja. Pero si veo que es una persona que está todos los días, pom, 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 digo, chico, tienes un problema de negatividad importante o de depresión, a lo mejor tienes que ir a un psicólogo y tratártelo, pero sinceramente eso yo no lo quiero en mi vida y es la actitud que yo elijo no tener. Entonces, podrás estar cansado, te podrá apetecer más o menos hacer tu rutina diaria, tu trabajo, pero al final, si tú eliges hacerlo, cada cosa que hagas en ese momento, de la mejor manera posible, os voy a poner un ejemplo, ¿no? Estás en la barra de un bar y tú puedes estar en la barra de un bar ahí esperando un café, en plan autómata, ¿vale? En plan autómata, o sea, un café, una caña, un pincho de tortilla, una tostada. Y puedes estar en una barra de un bar cuando un cliente viene, ya sabes el café
que toma, te anticipa, pim, pam, y te voy a hacer el puto mejor café del mundo, ¿vale? Coges el porta del café, lo quitas, lo vacías, pasas el cepillo, limpias un poquito los pozos, echas el café, lo prensas, lo pones, pum, y a otra cosa. Actitud, ¿no? Tú puedes estar de dos maneras haciendo ese café, o con desgana o con ganas. Y al final, cuando lo haces con ganas, te motivas, te hace estar alegre. Y esa vibra que tú tienes, la transmites. Y me pasa en muchos sitios. Me pasa cuando voy con la moto, voy a recoger un pedido. Dice, oh, joder. Digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Tal, no sé qué, pim, pam, el pedido, lo otro. Y al final se genera un aura, se genera un buen rollo, se genera una buena vibra que hace que todo vaya en sintonía. Y eso la gente lo percibe. ¿Vale? Porque cuando tú estás con cara de culo, la gente lo percibe. Y en cambio, cuando tú vas con esa actitud, con ese buen rollo, con esa positividad, con esa alegría, con esas ganas, lo transmites y vas a recibirlo por 3. Porque a la gente le gusta a la gente así, ¿vale? Y no lo contrario. Muchas veces, en estos días que he tenido que ir a pagar esas deudas de las que hablaba antes, he tenido que ir a la administración pública varias veces, no una, ni dos, ni tres, incluso 6 o 7 veces he tenido que ir, porque te mandan a un lado, a otro, y llegas y dices, hola, buenos días, ¿qué quería? Le digo, no, que cuánto se debe. ¿Cómo que cuánto se debe? Sí, sí, que me saque usted cuánto se debe, que quiero pagarlo. Ah, bueno, pues usted tiene aquí tanto, tendría usted 5.300 en multas, pero tal. Y al final vas con tan buena actitud, con tan buen rollo, con tan buena predisposición, que el mismo funcionario mueve tierra, mar y aire para ver si hay alguna manera en que puedas pagar menos, lo puedas pagar fraccionado, de ayudarte. Consigues que la gente te lo brinde todo, porque tú se lo estás brindando. ¿Me entendéis? O sea, vais en la misma sintonía. En cambio, si vas a esa misma ventanilla, es que, vaya cabronazos, que es que me estáis cobrando no sé qué, vas a encontrarte a un trabajador que no tiene la culpa de lo que a ti te está pasando, diciendo, chico, quita, fuera de aquí, ¿vale? Entonces, esa es la actitud, ¿no? La actitud que tú eliges tener ante los problemas que te llegan cada día. Básicamente, o lo asimilas, y de esa parte lo aceptas y buscas una solución, o lo escondes, lo alejas, y eso te va a comer vivo, porque al final es algo que está ahí run, y no vale para nada, ¿vale? Entonces es muchísimo mejor que decidáis tener esa actitud y esa positividad. Así que diría que esta es mi mejor versión. No lo sé. Yo todos los días trabajo para dar la mejor versión, la de mí mismo, en mis streamings, en mi trabajo, en mi día a día, con un vecino, con un camarero, con cualquier persona que me cruzo, ¿vale? Porque lo otro no me aporta, me aparta. Y entonces eso es lo que yo elijo ser, y creo que todos los demás lo podéis hacer. En cuestión de la motivación, en cuestión de la constancia, en cuestión de la fuerza de voluntad, yo, para todo aquel que lo necesite, a mí hubo un libro que me hizo clic, que se llama La conquista de la voluntad, de Enrique Rojas, catedrático en psicología español. Ese libro para mí fue la Biblia. Yo os lo recomiendo. En ese libro vais a poder aprender a lo que es constancia, a lo que es fuerza de voluntad y tips, ¿vale? O sea, para mí es un libro bastante guay. Lo tenéis en Amazon, aparte está tirado de precio, y me ayudó bastante. Ya digo, todo esto es lo que me ha servido a mí y es lo que yo elijo. A cada persona sois un mundo y os puede funcionar una cosa u otra, pero en mi caso ha sido así, y como mucho me lo estáis preguntando, pues os lo quería transmitir de esa manera. Nada, gente, un abrazo a todos, y oye, que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, me lo ponéis aquí abajo en los comentarios y os lo cuento, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, un besazo.